Bienvenido a esta noche de historias. Hoy no buscamos entretener la mente con ruido, sino arrullarla con verdad. No vienes a escuchar palabras sueltas, vienes a entrar en una vida. Cierra los ojos si te resulta cómodo. Respira profundo. Inhala, sostén, exhala. Una vez más, inhala y deja ir. Antes de que la historia comience, quiero ponerte en el corazón un versículo que habrá de ser faro durante toda la noche. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Siente cómo esas palabras reposan en tu pecho. Como una manta cálida que cubre el temor. Esta noche viajaremos a una tierra de colinas y valles, de pastos y guerras. Recorreremos la vida de un hombre que conoció la fragilidad humana y, a la vez, la presencia invencible de Dios. Su nombre, David. Imagina por un momento que estás en un sendero polvoriento al amanecer. El aire huele a tierra mojada y a resina de leña, escuchas el leve balido de las ovejas y el crujir de un rebaño que despierta. A lo lejos, más allá de los olivos y las peñas, se extiende un valle donde las voces de hombres y guerreros se mezclan como un rumor. Allí ocurrirán las pruebas y las promesas que vamos a escuchar. Antes de hablar de lanzas o coronas, de victorias y de huidas, quiero que tomes conciencia de una verdad simple: la grandeza de David no nació en su espada, sino en su vida cotidiana. Fue en la soledad de las colinas, cuidando ovejas, donde se forjó el templo de su alma. Fue en la intimidad con su creador donde aprendió a mirar gigantes con ojos. Esta historia no pretende darte soluciones inmediatas. No promete que tus problemas desaparezcan al instante. Lo que te ofrezco es otra cosa: compañía para la noche, compañía de palabra y recuerdo. Mientras escuchas, permite que la narración actúe como una lámpara que ilumina un rincón oscuro de tu vida, una palabra que te recuerda que, aún en las pruebas, hay alguien que cuida. Si quieres, coloca la mano sobre tu pecho ahora y nota el ritmo de tu respiración. Eso es señal de vida. Eso es señal de la fidelidad de Dios. Si hay inquietudes, déjalas en un susurro: Señor, aquí estoy. No necesitas abrir la boca, tu corazón ya sabe hablar. Pronto escucharás de gigantes y de piedras, de huidas y de reencuentros. Pero antes, que esta noche quede marcada por algo más profundo, por la certeza de que una vida íntegra, alimentada por la oración y por pequeños actos de valentía, puede torcer el curso de la historia. Ahora, mientras la música se desliza hacia un tono más íntimo, te invito a entregar a Dios una cosa, tu distracción más habitual de esta noche. ¿Es la preocupación por el mañana? ¿Una conversación pendiente? ¿Un temor que vuelve una y otra vez? Respira, y en esa respiración, imagina colocarlo en una barca que se aleja. Deja que el río de la narrativa te lleve con suavidad. Pronto el campamento aparecerá en las sombras. Pronto conocerás al joven que afinó su lira en las cuevas, que se movía entre ovejas y estrellas, que habló con Dios en silencio. No apures la historia. Permite que cada palabra te arrulle. La batalla verdadera, la que cambia corazones, a menudo se libra en la noche, en la quietud, cuando respiramos con fe. Esta es tu invitación formal: entra en la historia. No como espectador, sino como alma que necesita reposar en una verdad antigua: Dios camina con los que andan con corazón humilde. Respira una vez más, inhala paz, exhala tensión. Ahora, con la calma extendida, comenzamos. Duerme contando la historia de David y sus batallas. El sol aún no se ha elevado del todo sobre los valles de Judá. El rocío cubre la hierba como un manto de plata. Israel, el pueblo elegido, vive días inciertos. Las tribus están divididas, el corazón de muchos se ha enfriado, y los enemigos acechan desde la costa. Desde el oeste, a través de las colinas que miran hacia el mar, llega el eco de un nombre temido: los filisteos. Hombres altos, forjadores de hierro, expertos en la guerra. Sus lanzas relucen con el primer rayo del día, y su avance deja en el aire un olor metálico de amenaza. Las aldeas murmuran. Las madres guardan silencio al anochecer. Los padres miran hacia las montañas preguntándose si el Dios de Abraham aún está con ellos. La fe, aunque viva, parece a veces dormida bajo el peso de los temores. En el valle de Elá, los filisteos levantan su campamento. Tienda tras tienda, fuego tras fuego, la llanura se llena de sombras y de acero. Y frente a ellos, sobre la colina opuesta, el ejército de Israel se reúne bajo la mirada cansada del rey Saúl. El hombre que un día fue ungido por Dios, ahora lucha con su propia oscuridad. Teme perder su reino, y aún más, teme perder el favor divino que un día lo eligió. Pero esta historia no comienza con reyes ni con ejércitos. Comienza en los prados, donde un muchacho cuida ovejas y canta salmos al amanecer. Su nombre es David. Hijo menor de Isaí, casi invisible entre sus hermanos. Nadie lo imagina como guerrero, ni mucho menos como rey. Su fuerza no está en los músculos, sino en el corazón. Cuando otros se entrenan con espadas, él entrena su alma en los campos, aprendiendo a escuchar la voz de Dios entre los vientos y las aguas. Cada mañana, al levantar la vista, David contempla el mismo cielo que cubre a los ejércitos. Él no sabe que ese mismo cielo será testigo de su destino.
Entre notas de su arpa y las huellas de las ovejas, se teje la historia que cambiará para siempre el rumbo de Israel. Mientras tanto, en el campamento de Saúl, los hombres están tensos. Han escuchado los rugidos que vienen del valle. Un gigante, llamado Goliat, ha salido a desafiar al ejército del Dios vivo. Día tras día, su voz retumba entre los montes: ¿quién saldrá a pelear conmigo? Si vence, seremos sus siervos. Si yo venzo, vosotros nos serviréis. Los guerreros se miran entre sí, pero nadie da un paso al frente. El miedo se ha sentado en el corazón del pueblo. Y cuando el miedo reina, la fe parece un eco lejano. A veces, los mayores enemigos no están fuera, sino dentro: el enemigo de la duda, el enemigo del no soy suficiente, el enemigo que susurra que Dios ya no está contigo. Israel no lo sabe aún, pero su liberación está viniendo, no desde la línea del frente, sino desde los pastos donde un joven pastor aprende a confiar. Y así, mientras los ejércitos se preparan para la guerra, en los campos de Belén un muchacho eleva una oración: Señor, enséñame a vencer no con espada, sino con tu nombre. Esta noche, mientras duermes, deja que el eco de esa oración te acompañe. Quizá tú también estés enfrentando tus propios gigantes, preocupaciones, deudas, pensamientos que no se callan. Pero escucha, el mismo Dios que oyó la voz de David entre las ovejas, escucha la tuya ahora. Y aunque no lo sientas, Él ya está preparando tu victoria. En la próxima parte, el joven pastor será llamado al campamento del rey. Y sin saberlo, su fe se medirá frente al rugido del enemigo. David es llamado al campamento de Saúl en Belén, los días transcurren tranquilos. David sigue cuidando su rebaño, ajeno a la tensión que sacude al reino. Sus manos, acostumbradas a tocar el arpa y lanzar piedras al aire por diversión, aún no imaginan que pronto se alzarán en batalla. Una mañana, su padre Isaí lo llama con voz grave. El anciano ha escuchado rumores: los filisteos se acercan cada vez más y los 3 hijos mayores de Isaí ya están en el frente con el rey Saúl. El corazón de un padre nunca descansa, y aunque confía en Dios, necesita noticias. David, hijo mío, le dice mientras envuelve un poco de pan, trigo tostado y queso: lleva estos víveres a tus hermanos en el campamento, y tráeme palabra de ellos. Diles que su padre ora por ellos cada noche. David asiente con respeto. Acomoda la bolsa al hombro, mira una última vez sus ovejas y las confía al cuidado de otro pastor. Antes de marchar, levanta su vista al cielo y murmura: Señor, guía mis pasos. Que donde vaya, tu presencia me acompañe. El camino hacia el valle de Elá es largo. El sol golpea, el polvo se levanta, y el joven pastor camina con el corazón lleno de curiosidad y propósito. Cada paso lo acerca no solo al campamento, sino a su destino. Al llegar, el ambiente cambia. El olor del fuego mezclado con hierro caliente llena el aire. Los soldados de Israel están cansados, desanimados. Algunos afilan sus espadas sin ganas, otros hablan en voz baja sobre el gigante que los desafía cada día. David se acerca con una sonrisa. Les entrega los alimentos, saluda a sus hermanos, pero al poco tiempo nota algo extraño en el ambiente: miedo. Un miedo denso, que se siente en los ojos y en los suspiros. De pronto, un estruendo. Un rugido que hace vibrar la tierra. El ejército entero se queda en silencio. A lo lejos, entre las colinas, aparece Goliat. Sus pasos son pesados, su sombra cubre el suelo. El gigante levanta la voz, burlándose del ejército de Israel. ¿Dónde está vuestro Dios? Grita: ¿dónde está el hombre que se atreverá a luchar conmigo? David se queda inmóvil, observando. Sus hermanos intentan hacerlo callar: vuelve a casa, esto no es asunto tuyo. Aquí los hombres pelean, no los pastores. Pero algo dentro de David arde. No es ira, es indignación santa. El joven siente que no está allí por casualidad. Las palabras del gigante no solo ofenden a un ejército, ofenden al Dios viviente. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios Altísimo?, pregunta con firmeza. Algunos soldados se ríen. Otros lo miran con incredulidad. Un muchacho, hablando con tanto fuego en los ojos. Esa misma tarde, las palabras de David llegan a los oídos del rey Saúl. Intrigado, el rey ordena traer al joven ante su presencia. David camina por el campamento, rodeado de hombres que lo observan con mezcla de burla y curiosidad. Cuando entra a la tienda del rey, Saúl lo mira de arriba abajo, su ropa sencilla, su mirada limpia, su voz tranquila. Muchacho, dice el rey con tono cansado, ¿has venido a traer comida o a ofrecerte para morir? Este hombre ha sido guerrero desde su juventud. Tú, eres solo un pastor. David da un paso al frente. Su voz no tiembla. Mi rey, cuando un león o un oso venía a arrebatar una oveja de mi rebaño, yo lo perseguía y lo hería. Y si se levantaba contra mí, lo tomaba por la melena y lo mataba. El mismo Dios que me libró de sus garras, me librará de la mano de este filisteo. Por un momento, el rey no dice nada. En los ojos del joven hay algo que hace años no ve: fe verdadera. No confianza en espadas, sino en la voz de Dios. Saúl finalmente asiente.
Ve, y que Jehová esté contigo. David se prepara. Pero no toma la armadura del rey. Ni la espada, ni el casco. Solo su cayado, su bolsa, y una honda. Y mientras camina hacia el arroyo, recoge 5 piedras lisas. 5 piedras. Una para el miedo, otra para la duda, otra para la crítica, otra para la burla, y una última, para la victoria. Esta noche, mientras escuchas esta historia, recuerda esto: a veces, Dios usa tus manos simples para enfrentar batallas imposibles. Y cuando el mundo te diga no puedes, Dios susurra: no temas, porque yo estoy contigo. El sol cae sobre el valle de Elá, tiñendo de fuego las colinas. Los 2 ejércitos se observan desde lejos, el de Israel y el de los filisteos. Entre ellos, un silencio tenso, como si hasta la tierra contuviera el aliento. Y entonces, aparece Goliat. Su sombra es larga, su armadura brilla como el bronce al rojo vivo. Cada paso retumba, cada palabra corta el aire. Su voz es un rugido que hace temblar los corazones. Vamos, Israel, grita: ¿no hay entre ustedes un hombre que se atreva a luchar conmigo? Si me vence, seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Los soldados bajan la mirada. Nadie se mueve. El miedo tiene rostro, y ese rostro está frente a ellos. Pero, entre la multitud, un joven pastor da un paso al frente. Sus pies pisan el polvo sin temblar. Su mirada no busca a los hombres, busca al cielo. David no tiene espada, ni escudo, ni armadura. Solo una bolsa de cuero y una honda. Mientras el gigante se burla, David murmura en su interior: Jehová, tú eres mi escudo. No peleo con fuerza humana, peleo en tu nombre. Goliat lo observa con desprecio. ¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con palos? Ven, y daré tu carne a las aves del cielo. David respira hondo. Sus palabras no tiemblan, su voz tiene la firmeza del cielo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, David corre. No retrocede, no duda. Corre hacia el gigante mientras el viento levanta el polvo a su alrededor. Sus manos se mueven con precisión. Toma una piedra, la coloca en la honda, la hace girar 1, 2, 3 veces. Y en un solo instante, la piedra vuela y golpea justo en la frente del gigante. Goliat se tambalea, y cae con un estruendo que hace temblar el suelo. David se queda quieto, mirando al suelo. El enemigo que todos temían yace inmóvil. Entonces toma la espada del propio gigante, la levanta al cielo, y declara con voz firme: Jehová da la victoria. No por fuerza, ni por poder, sino por su espíritu. Los soldados de Israel gritan de júbilo. La oscuridad se disipa del campamento. Y el nombre de David comienza a resonar entre los hombres, no como el de un héroe, sino como el de un instrumento escogido. Esa noche, mientras todos celebran, David se sienta aparte, mira las estrellas y susurra: no fui yo, Señor. Fuiste tú. Fuiste tú quien me dio valor, quien dio mi mano y sostuvo mi alma. Sus ojos se llenan de lágrimas, no de miedo, sino de gratitud. Porque en esa batalla, David entendió algo que nunca olvidaría: el verdadero guerrero no es el más fuerte. Es el que confía más profundamente en Dios. El valle de Elá guarda silencio después de la batalla. El polvo aún flota en el aire, mezclado con el aroma del hierro y el sudor. Pero entre ese silencio se escucha un cántico, un canto nuevo, nacido de la victoria y la fe. El joven pastor que esa mañana era un desconocido, ahora es el héroe de un pueblo entero. Los soldados lo levantan sobre sus hombros. Saúl, el rey, lo observa desde la distancia. Y en su mirada hay 2 cosas: admiración y una sombra que empieza a crecer. David, sin embargo, no busca gloria. Sabe que toda victoria pertenece a Jehová. Se arrodilla en medio del campamento, con las manos aún manchadas de polvo, y susurra una oración de gratitud: Señor, no permitas que mi corazón se llene de orgullo. Que mi fuerza no me haga olvidar que tú eres quien pelea por mí. Al amanecer, las mujeres de Israel salen al camino. Traen panderos y cánticos. Sus voces se elevan entre risas y gratitud: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Las palabras suenan como celebración, pero caen sobre el corazón del rey como fuego. Saúl siente una punzada de celos. No entiende cómo un muchacho puede despertar tanto amor en su pueblo, y tanto temor en su alma. Desde ese día, algo cambia dentro de él. El hombre que antes buscaba a Dios, ahora lo teme. El rey que debía guiar a Israel, comienza a mirar a David como una amenaza. Mientras tanto, David sigue tocando el arpa en el palacio, calmando el espíritu atormentado del rey. Sus melodías llenan los pasillos de paz, pero en los ojos de Saúl arde un fuego que no se apaga. Hay noches en las que David siente la tensión del aire, como si algo invisible lo rodeara. Y aún así, no deja de cantar. Porque su confianza no está en el favor de los hombres, sino en la mirada de Dios. Así comienza una nueva batalla, no con espadas, sino con corazones.
David aprenderá que el enemigo no siempre lleva armadura, a veces viste un manto real. Y que las pruebas más duras no llegan en los campos de guerra, sino en los lugares donde uno debería sentirse seguro. Aún así, David mantiene su paz. No responde al odio con odio, ni al miedo con violencia. Guarda silencio, y espera. Porque sabe que los tiempos de Dios son perfectos, y que quien fue ungido por él, será sostenido por su mano, aunque todos los hombres se levanten en su contra. Esta noche, mientras duermes, piensa en esta parte de la historia. David no se defendió con palabras, ni buscó justificar su inocencia. Simplemente confió. Y esa confianza fue su escudo. Cuando el corazón se siente herido por la envidia o la traición, haz lo que David hizo, guarda silencio, toca tu propia arpa, es decir, busca a Dios y deja que Él sea quien te defienda. Porque el mismo Dios que acompañó a David en los valles de guerra, te acompaña también a ti en tus noches de duda. Él no te ha olvidado. Y aun cuando otros intenten apagarte, Dios sigue escribiendo tu historia. Capítulo 1. El eco del valle de Ela. La noche anterior a la batalla, el campamento de Israel estaba cubierto por un silencio inquietante. Las antorchas crepitaban, arrojando sombras que bailaban sobre los rostros cansados de los soldados. El aire olía a hierro, polvo y miedo. A lo lejos, el rugido del gigante Goliat resonaba como un trueno en el valle, burlándose del ejército del Dios viviente. David, aún joven, observaba desde una colina cercana. Había llevado comida a sus hermanos, pero lo que encontró fue algo más, la humillación de su pueblo, el miedo de un ejército entero paralizado por un solo hombre. En sus ojos brillaba una mezcla de asombro e indignación. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente?, murmuró, con voz baja pero firme. Los soldados cercanos lo miraron con sorpresa. Algunos rieron, otros movieron la cabeza, incrédulos. Muchacho, vuelve a tus ovejas, le dijo uno de ellos con tono cansado. Aquí se enfrentan los hombres, no los pastores. Pero David no retrocedió. En su interior algo ardía. No era orgullo ni deseo de gloria, era celo por el nombre de Dios. Desde niño había aprendido a confiar en él cuando cuidaba el rebaño de su padre. Había visto al Señor librarlo de osos y leones, y sabía que ese mismo Dios podía vencer al gigante. Esa noche, mientras todos dormían en silencio, David se apartó del campamento. Subió a una pequeña colina y contempló el valle bajo la luz tenue de la luna. En el fondo del alma, sintió el susurro de una promesa. No sabía cómo, pero entendía que algo grande estaba por suceder. El viento soplaba suavemente entre los matorrales. Las estrellas parecían más cercanas que nunca. David tomó su arpa y comenzó a tocar. Cada nota parecía elevarse como una oración. Cantó en voz baja: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Mientras tocaba, el miedo se disolvía, como si la presencia de Dios descendiera sobre aquel lugar. La noche ya no era oscura. Y aunque el rugido del gigante seguía resonando en el valle, David sabía que no era él quien debía temer. Porque donde los hombres veían un monstruo, él veía una oportunidad para mostrar el poder del Dios invisible. Capítulo 2. 5 piedras y una fe. El amanecer llegó lentamente sobre el valle de Ela. Las colinas se tiñeron de tonos dorados, y el murmullo del campamento israelita se mezclaba con el sonido del viento que agitaba las tiendas. David apenas había dormido, su corazón latía con una calma extraña, una paz que no venía de él mismo. Los soldados se alineaban con sus lanzas y escudos, y al otro lado del valle, los filisteos hacían lo mismo. En medio de ellos, como una montaña viva, se erguía Goliat. Su armadura de bronce brillaba con la luz del sol naciente, y su voz rugió, burlona: hoy desafío a los escuadrones de Israel. Elijan un hombre que baje y pelee conmigo. El eco de su voz rebotó entre las montañas. Nadie se movió. El miedo era palpable. Las miradas se desviaban, los labios temblaban, y hasta los más valientes evitaban alzar la vista. Entonces, entre el silencio, una voz juvenil se levantó: yo iré. Todos se giraron. Era David. Sin armadura, sin lanza, solo con su cayado y la bolsa del pastor colgando de su hombro. Su hermano Eliab corrió hacia él, rojo de ira y vergüenza. ¿Qué haces aquí?, le gritó. Viniste solo a mirar la batalla. Regresa con las ovejas. Pero David no discutió. Solo dijo, con serenidad: ¿no hay causa? Esa frase cayó como un golpe. No de fuerza, sino de verdad. No hay causa, como si dijera: no vale el nombre de Dios lo suficiente como para creer en él una vez más. Pronto, la noticia llegó a Saúl. El rey, agotado por días de humillación, mandó llamar al joven pastor. Cuando lo vio entrar, no pudo evitar sonreír con tristeza. No puedes ir contra ese filisteo, le dijo. Eres un muchacho, y él un guerrero desde su juventud. David levantó la mirada, con una convicción que estremeció al rey. Tu siervo ha matado leones y osos. Jehová, que me libró de ellos, también me librará de este filisteo. El silencio llenó la tienda. Saúl no supo qué responder. Finalmente, asintió con resignación.
Ve, y que Jehová esté contigo. Intentó ponerle su armadura, pero David apenas podía moverse. Era demasiado pesada. Se la quitó, tomó su cayado y caminó hacia un arroyo cercano. El sonido del agua corriendo entre las piedras era suave, casi sagrado. Se agachó, miró las corrientes y eligió 5 piedras lisas. No sabía cuál de ellas usaría, pero sí sabía en quién confiaba. Las guardó en su zurrón, tomó su honda y caminó hacia el valle. Cada paso resonaba como un tambor en su corazón. No había marcha atrás. Al verlo venir, Goliat soltó una carcajada que retumbó como un trueno. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos?, gritó, alzando su lanza gigantesca. David no se detuvo. Levantó su voz sobre el rugido del gigante: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El viento sopló fuerte, levantando el polvo del valle. 2 ejércitos observaban conteniendo la respiración. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. David metió la mano en su bolsa, tomó una piedra, la colocó en su honda, y empezó a girarla. Y el resto lo escribiría la eternidad. Capítulo 3. Cuando el gigante cayó, el valle entero contuvo el aliento. Solo se escuchaba el silbido del viento y el zumbido de una piedra que surcaba el aire como una promesa. En un parpadeo, el golpe resonó. Un sonido seco, certero. La piedra se incrustó justo en la frente del gigante, entre los pliegues del casco, y el coloso tambaleó. Por un instante pareció que el mundo se detenía, ni los pájaros cantaban, ni las hojas se movían, y luego, con un estruendo que sacudió la tierra, Goliat cayó de frente, como un árbol derribado. El polvo se levantó. El eco de su caída atravesó el valle, rebotó en las montañas y se perdió en el cielo. El silencio duró apenas un segundo, luego, el grito del ejército israelita rompió el aire: Jehová ha dado la victoria. Pero David no gritó. Caminó despacio, con los ojos fijos en el cuerpo del gigante. Su respiración era lenta, su corazón firme. No había orgullo ni vanagloria en su rostro, solo una profunda reverencia. Se acercó, tomó la espada del filisteo, una hoja tan grande que apenas podía levantarla, y con un solo movimiento la alzó sobre su enemigo caído. El pueblo entero lo vio. El muchacho pastor, sin armadura ni rango, levantando la espada del enemigo vencido. Ese día, el Dios de Israel recordó al mundo que no necesita gigantes para ganar batallas, sino corazones que crean. Mientras los filisteos huían, Saúl observaba desde lo alto del campamento. Sus ojos no podían apartarse del joven. Algo en él lo estremecía: no era su fuerza, ni su audacia, era su fe. Una fe que no solo derribaba gigantes, sino también las excusas de todo un ejército. Abner, el comandante, se volvió hacia el rey: ¿de quién es hijo este joven? Saúl no respondió. Solo siguió mirando cómo David levantaba la vista al cielo y susurraba una oración. El sol comenzó a descender sobre el valle, tiñendo de dorado las piedras, el polvo, las huellas de una victoria imposible. En el aire quedaba la sensación de un milagro fresco, reciente, tangible. David regresó al campamento. Los hombres lo rodeaban, algunos lloraban, otros reían. Nadie podía creerlo. Pero él, con la serenidad de quien conoce la voz de su pastor, solo dijo: no fue mi mano. Fue él, el Dios que me sacó del redil y me trajo a este valle para recordarnos que nada es demasiado grande cuando Él está con nosotros. Y aquella noche, el valle de Ela, antes símbolo del miedo, se convirtió en altar de fe. Las hogueras se encendieron, los cantos se elevaron, y entre ellos, una voz suave comenzó a entonar una melodía que luego sería conocida en todo Israel: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Así comenzó la historia del hombre conforme al corazón de Dios, no con un trono, sino con una piedra. Capítulo 4. Después de la victoria, el canto aún resonaba en los valles de Judá, pero en el corazón del rey Saúl comenzaba a nacer una sombra. La victoria había sido de Israel, sí, pero los ojos del pueblo ya no miraban al trono. Miraban al joven pastor. Esa misma tarde, cuando los ejércitos regresaron, las mujeres salieron a recibirlos con panderos y danzas. Sus voces, alegres y puras, entonaban una canción que pronto se volvería peligrosa: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Cada verso era como una flecha que hería el corazón del rey. Mientras todos celebraban, Saúl apretó los puños bajo su manto. No entendía cómo aquel muchacho, sin espada ni rango, podía robar la admiración de una nación entera. David, sin embargo, no veía competencia. Cantaba y reía junto a los demás, agradecido. Aquel día no soñaba con reinos ni glorias, sino con seguir sirviendo al Dios que lo había sacado del anonimato. Su corazón estaba lleno de gratitud, no de ambición. Pero el corazón de Saúl se llenaba de temor. Temor de perder lo que nunca le perteneció del todo. Y así comenzó la segunda batalla de David, la que no se pelea contra gigantes visibles, sino contra los celos, la traición y el rechazo. Esa noche, mientras todos dormían, David oraba en silencio: Señor, enséñame a mantener mi corazón puro, aun cuando otros me hieran.
No quiero perder tu presencia, ni siquiera si pierdo todo lo demás. El Espíritu de Dios escuchó, y aunque los días siguientes serían duros, su oración quedó escrita en el cielo. Los meses pasaron, y el palacio se convirtió en un campo invisible de guerra. Saúl lo miraba con recelo en cada banquete, sus ojos ardiendo de sospecha. Hasta que un día, mientras David tocaba el arpa para calmar su espíritu, el rey tomó una lanza y la arrojó con furia. El silbido cortó el aire. La lanza pasó rozando el rostro de David y se clavó en la pared. El joven se apartó, temblando, pero no corrió. Sus ojos buscaron los del rey, no con odio, sino con compasión. Y sin decir palabra, salió del palacio, dejando atrás el sonido del arpa, el eco de la traición y el peso de la incomprensión. Afuera, bajo las estrellas, David respiró profundo. Sabía que no podía volver. El muchacho que había matado al gigante ahora era perseguido por su propio rey. Pero también sabía algo más profundo: las batallas más dolorosas no siempre son contra los enemigos que te odian, sino contra los corazones que amabas y que dejaron de entenderte. David alzó la vista y lloró: Señor, no permitas que mi corazón se llene de amargura. Prefiero dormir en cuevas contigo que en palacio sin ti. Y esa noche, mientras se ocultaba entre las colinas, el mismo Dios que lo acompañó en el valle de Ela, volvió a hablarle al corazón: no temas, porque yo estoy contigo. Así comenzó el tiempo de la soledad, el tiempo donde Dios no lo aplaudiría, sino que lo prepararía. Capítulo 5. El refugio en las cuevas. La noche cayó sobre Judá con un silencio espeso. El desierto de En-Gedi parecía infinito, una mezcla de sombras y ecos. Allí, entre las grietas de la roca, David halló refugio, no en muros, sino en la presencia de Dios. El viento soplaba con fuerza y el polvo le cubría el rostro. Sus manos, acostumbradas al arpa y a la onda, ahora se aferraban a una roca fría. Cada respiración era un recordatorio: ya no era el héroe que el pueblo cantaba, sino un fugitivo en tierra extraña. Sin embargo, el cielo seguía abierto sobre él. Las estrellas parecían más cercanas que nunca, como si Dios hubiera bajado un poco más para acompañarlo en su exilio. David encendió una pequeña lámpara dentro de la cueva. Su luz temblorosa iluminó los muros húmedos y la figura del joven guerrero. A su lado, unos pocos hombres leales descansaban, exhaustos. Habían dejado todo por seguirlo, no por corona, sino por convicción. Mientras ellos dormían, David tomó su arpa. Las notas suaves llenaron el aire, y entre lágrimas comenzó a escribir lo que más tarde conoceríamos como uno de sus salmos: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Salmo 57, 1. Su voz se quebró, pero su fe permaneció firme. Allí, donde el eco era su único público, David descubrió que el verdadero trono está en el corazón que no deja de adorar, incluso cuando todo parece perdido. Las cuevas se convirtieron en su escuela. Allí aprendió a escuchar a Dios sin ruido de multitudes, sin halagos, sin ejército. Solo la voz del Espíritu y el latido de su propio corazón. Y comprendió algo que marcaría su destino: a veces, Dios te esconde no para castigarte, sino para formarte. Te aparta de los aplausos, para enseñarte a depender solo de Él. En esos días oscuros, David comenzó a escribir palabras que hoy nos siguen guiando: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Era su confesión. Su manera de decirle a Dios: aunque todo se apague, mi fe sigue encendida. Y allí, en la cueva, algo cambió. El joven guerrero dejó de luchar por sobrevivir y empezó a descansar en las promesas. Dejó de preguntar por qué, y comenzó a decir para qué. Dios lo estaba preparando para gobernar no desde la espada, sino desde la compasión. Desde un corazón que había sido quebrantado, pero no destruido. Al amanecer, cuando la luz dorada entró por la entrada de la cueva, David miró al horizonte y murmuró: Señor, aunque camine por valles oscuros, sé que tú estás conmigo. La cueva no era su cárcel. Era su santuario. El lugar donde Dios moldeaba a un rey conforme a su corazón. Capítulo 6. El encuentro con el enemigo. El sol se levantaba sobre las montañas de En-Gedi, pintando el desierto con tonos dorados. David y sus hombres, ocultos entre las sombras de una gran cueva, escuchaban el eco de cascos y voces que se acercaban. El ejército de Saúl los buscaba una vez más. El rey, cansado de la persecución, entró solo en la misma cueva donde David estaba escondido. El silencio se volvió insoportable. Podían escuchar el crujido de las sandalias sobre la piedra, el roce del manto real. Uno de los hombres de David susurró: Este es el momento. Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos. Pero David no respondió. Su mirada estaba fija en el hombre que lo había traicionado, el mismo que había intentado matarlo más de una vez. El corazón le latía con fuerza. Sí, era cierto, podría acabar con todo en un segundo. Podría tomar la justicia por sus propias manos y liberar su nombre de la persecución. Pero en ese instante, el Espíritu de Dios habló en su interior: No toques al ungido de Jehová.
David se levantó en silencio y, en lugar de herir al rey, cortó discretamente un pedazo del borde de su manto. Luego volvió con sus hombres, que lo miraban confundidos. ¿Por qué no lo hiciste?, le preguntaron. David respiró hondo y respondió, no levantaré mi mano contra el que Dios escogió. Si Dios quiere vindicarme, Él lo hará, pero no seré yo quien derrame sangre inocente. Aquella decisión no solo lo salvó de convertirse en un asesino, lo confirmó como un hombre guiado por el Espíritu. En un mundo donde todos buscan venganza, David eligió misericordia. Cuando Saúl salió de la cueva, David se postró desde la distancia y gritó, mi señor el rey. Mira, hoy Jehová te puso en mis manos, pero no quise hacerte daño. Juzgue el Señor entre tú y yo, pero mi mano no será contra ti. El rey se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el pedazo de su manto en la mano de aquel a quien llamaba enemigo. Por un momento, el odio se quebró, y Saúl dijo, tú eres más justo que yo. Porque tú me has pagado bien, aunque yo te he pagado mal. Esa tarde, el desierto fue testigo de algo más poderoso que la espada, el perdón. El acto que define a los verdaderos reyes del alma. David regresó a su escondite, no con una victoria militar, sino con una victoria espiritual. Había vencido la tentación de vengarse. Había elegido el camino más difícil, pero también el más sagrado. Esa noche, escribió, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Confía en Jehová, y haz el bien, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 1-4. En el silencio del desierto, David comprendió que los tronos se conquistan primero en el corazón. El perdón que ofreció aquel día fue la llave que abrió el destino que Dios tenía para él. Porque el verdadero poder no está en la lanza, sino en la compasión. El campo de batalla quedó en silencio. El polvo se asienta lentamente sobre la tierra manchada por el esfuerzo y la fe. David respira profundo. No celebra la victoria como un guerrero, sino que la contempla como un hombre que sabe que sin Dios nada podría haber hecho. Cada espada que se levantó contra él fue una lección. Cada enemigo que cayó, una prueba superada en su alma. Y aunque sus manos están marcadas por la guerra, su corazón empieza a anhelar algo más que pelear, anhela reposar. En ese momento, mientras el sol desciende sobre el valle, David levanta su mirada al cielo y susurra, solo en ti, Señor, encuentro descanso, solo tú eres mi roca y mi refugio. Así termina este capítulo, no con gritos de guerra, sino con la paz de quien ha aprendido que las batallas más grandes no se ganan con fuerza, sino con fe. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a mi canal Refugio en su Palabra, y deja que estas historias te acompañen mientras descansas, porque incluso en tus noches más largas, Dios sigue hablando.